Fin de semana en República Dominicana, fin de semana correspondiente al Día Internacional del Trabajo. Y nos encuentran, el Día Internacional nos encuentra en República Dominicana con un congreso que parece que es el empresariado que lo manda. Parece que el empresariado es que manda el congreso. Porque nuevamente entra el Día Internacional del Trabajo en República Dominicana sin aprobar el Código Laboral. A pesar que estos mususes del gobierno todos están de acuerdo que no se quite la cesantía. Pero, oye, ustedes, porque estos son unos blandengues, porque ustedes le hacían eso, ni a Leonel ni a Balaguer le hacían eso. Pues le dice, men, tíramele una de esas evasiones de impuestos que tienen ellos, que viven evadiendo impuestos. Oye, le mando una factura así. Entonces hubo uno que desafió. Mientras no se quite nosotros, oye, debe darte vergüenza, Olivares. Por aquí no venga. Cuando ya tú salgas, cuando la fuerza del pueblo te saque en el 28, no vengas por aquí a dar pena y a pedir café. Porque eso no es posible. A mí me dio vergüenza. Me dio vergüenza eso. Que un empresario diga, mientras esto no, oye, dándole órdenes. Entonces hoy, Día Internacional del Trabajo, este fin de semana encontramos al pueblo dominicano sin indesa salarial, sin garantía de los derechos adquiridos. Encontramos a un pueblo sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza. Eso es lo que encontramos. Parece que la justicia tiene privilegios entonces, porque el riquito de Naco que está ahí, dijeron que era que estaba loco, que mató a una señora. Dice, no, lo soltaron. Y hay una doctora que mató a su hija, que tiene problemas mentales y no hay forma, la están por condenar. Entonces parece que porque ya usted tiene el antecedente que el que está loco no va preso. Entonces esa doctora tiene problemas mentales. Tiene que hacer el mismo procedimiento con que usted soltó a ese tremendo ahí del ensanche Naco. Del ensanche Naco. Señores, y siguen yéndose la gente en Yola. Agarraron 68 antes de ayer, 60 anoche y el lunes 22. La gente está abandonando el país y no hay forma de que este gobierno dé una esperanza. Todo es un truco. Ayer cogieron copy-paste de un decreto del 22 y lo pusieron. Copy-paste. Porque ahí no le prometen nada al pueblo dominicano. Todo lo contrario, a los otros sí. Pero a los empresarios ni a nadie, donde hay que sacar dinero, no. A los partidos políticos, usted tiene que meterse en eso. Eso fue una ley que se hizo para que los partidos políticos tuvieran recursos que no sea de narcotráfico. Y usted va a modificar la ley. De que un 50%. Oye, son unos abusadores, verdaderamente. Unos abusadores. Y en otro tema parece que en San Juan
cogieron dinero. Son capaces de eso, de cogerle a una firma canadiense, dame tanto adelante, pero ahí sí van a tener problemas, porque el pueblo de San Juan está 100% que eso no le pongan la mano, 100% que no le pongan la mano. Si ustedes cogieron dinero, como aquella vez de Aerodón, que estaban desesperados, porque yo no he visto un gobierno que le gusta más el dinero que este. Y le dijeron, pero ven acá, ¿y cómo tú vas a hipotecar los aeropuertos por 30 años? Pero ya tenían, ahí no. Ahí es todo el mundo defendiendo a ese lugar de las aguas y de la producción alimentaria, que es San Juan. Y canadiense tiene que andar de lejos con dominicanos, porque es que le está diciendo con estúpido, le está diciendo que no, que ahí no se usa agua, que ahí no se usa cianuro. O sea, él se está jugando con los dominicanos, así que vete para tu país, que eso no le van a poner la mano, ahí en San Juan. Ayer estaba el senador Félix Bautista con el pueblo de San Juan y están tirados a la calle, ahí. Y el decreto de ayer, repetimos, un copy-paste del 22, porque es que no respetan a nadie, no respetan a nadie. Siempre sacrificando al pueblo. A los empresarios no le ponen la mano. ¿Tú te crees que en tiempos de Balaguer y de Leonel se atrevían ellos a desafiar el Congreso? Un tipo se paró ahí y dice, mire, hasta que no quiten eso no va a ser aprobado. Oye, es que inmediatamente Balaguer lo buscaba y le mandaba una factura de 100 millones de pesos. Mira lo que tú eres un evasor de impuestos. El único gobierno que ha arrastrado al pueblo dominicano, los empresarios, es este. Es lo que están hablando de que privatizaron una parte de Valle Nuevo, y la zona protegida es para que nadie la cuide, internacional. Y eso es para privatizar, eso es del pueblo dominicano, si quiere coger frío en Valle Nuevo. Pero es insoportable que están. Es una situación sumamente difícil por la que está pasando el pueblo dominicano en este Día Internacional del Trabajo, donde las expectativas es que sigue subiendo el petróleo. Sigue subiendo el petróleo con gente que no tienen iniciativa y que lo que hablan es mentira. Porque si tú haces un copy-paste de un decreto que tú tenías el 22, y es que no tienen escrúpulos, son unos abusadores lo que son. Así que pueblo dominicano, prepárate, ya lo estamos esperando en la bajadita para sacarlo de forma deshonrosa, que no vuelvan más al poder, jamás vuelvan al poder, porque como decían los viejos, no saben gobernar, se van en contra del pueblo. El Estado es grande. ¿Y quién puede con el Estado? El Estado declara de utilidad pública un lugar, hasta una casa, y tú tienes que venderle e irte. Entonces ellos están arrodillando al Estado. Arrodillando al Estado, un Congreso. O sea, obviamente que si usted
si usted no se respeta. Saludo a la diputada Celine Méndez, diputada de la circunscripción 1. Hizo una buena exposición en el Congreso acerca de Valle Nuevo. Dice que privatizando. ¿Y dónde que se van a meter esta gente? ¿Dónde que se van a meter esta gente, Dios mío? ¿Dónde? Hablándole, metiéndole guayaba a la gente, mareando a la gente. Primer bloque, ponme del consultorio. Regreso, pregunta médica, fin de semana, día del desarreglo y día del arrepentimiento. Hay que buscar la forma de uno disipar. Suéltame. Hay un tema en la parte médica que vamos a llamar la atención sobre ese tema ginecológico que ha cambiado mucho en el tratamiento por el avance de la tecnología. La miomatosis uterina, que antiguamente se le llamaba fibroma y se demostró que no son fibras, sino músculo liso lo que hay ahí. Entonces, de ahí en adelante se llamó miomatosis uterina. El crecimiento del útero en mujeres que tienen característica genética alguna, hacer este tipo de tumor a nivel del útero, pero también ahora ha resurgido ese tema porque mujeres que tienen paridad cero o poca paridad son muy susceptibles a tener miomatosis uterina. El tema en su terapia, en su abordaje, ha cambiado drásticamente. Drásticamente, porque hace unos 50 años el médico se abocaba a hacer una histerectomía, que es el abordaje donde tú sacas el útero y generalmente le hacían oophorectomía, que era sacarle los ovarios. Ese era el abordaje primitivo que se hacía aquí. Pero con el advenimiento de la sonografía, la ecografía, que vino a popularizarse aquí a partir del año 1990, pero ya en Estados Unidos, ese instrumento de imágenes que no es invasor, que usa el sonido como parte de la imagen, sucede que después de ahí, que empezaron a llegar los primeros sonógrafos en el país, pues cambió el abordaje de la agresión que se tenía al útero de la mujer, que un mioma significaba una histerectomía. En ese sentido, el sonografista, el técnico en imágenes, hacía un abordaje de imagen, generalmente abdominal, y luego vinieron los primeros técnicos transvaginal,
y empezaron a estudiar ese fenómeno de miomatosis uterina que antes de los 90, como precedentemente le expresé, era sinónimo de sacarle el útero, que la gente le decía vaciado a eso. La gente le decía vaciado. Entonces, con el advenimiento de la sonografía, vinieron unos sonógrafos alemanes muy buenos aquí. Y en el 1996 es que uno se recuerda, el Gautier en el Seguro Social, en el Gautier, lo primero que hizo Leonel Fernández es que compró 10 sonógrafos alemanes. Y la doctora Lafontaine, que era la gestora de nefrología, yo recuerdo el discurso que dijo para lo que eran ya las preparaciones para los primeros trasplantes renales, porque es que necesariamente en la medicina hay un componente que es científico, o sea, usted tiene que investigar, y en la investigación se necesita mucho dinero. O sea, la salud necesariamente tiene que ser inversión. Entonces, ese hospital en el 1996, hay que decirlo para los muchachos que lo que tenían eran 10 años, el doctor Leonel Fernández tomó como el buque insignia del Seguro Social al Hospital B. Gautier. Esa era la niña bonita de la Seguridad Social. Eso era un privilegio, usted ingresarse en el Seguro Social a través de su hospital, porque ahí empezaron a hacerse los primeros trasplantes renales, y se instaló definitivamente lo que es la hemodiálisis, que el paciente que tuviera una enfermedad renal crónica, donde ya sus riñones no funcionaran, tuviera la hemodiálisis, y ese hospital no había clínica. Ahora es una asquerosidad lo que hay ahí. Es una asquerosidad lo que hay ahí. Se dejó caer ese hospital, pasó a salud pública, y es una asquerosidad lo que hay ahí. Y todo el mundo callado, que era el hospital de los trabajadores del Seguro Social, pero al mismo tiempo cualquier persona podía accesar a su servicio, pagando prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que podría pagar en una clínica. En consecuencia, cuando vieron los primeros sonógrafos ahí, alemanes, que llegaron ahí 10, eso fue una revolución que se produjo en el Hospital Gautier, y yo quisiera que el presidente Luis Abinader nos deje algo que nosotros pudiéramos recordar, de él, que no sean traumas, porque recuerdo como médico cómo ese hospital se hicieron hasta semiprivados, privados, y hasta los empresarios, en vez de irse para afuera, iban a hacerse cualquier tipo de cirugía. Una
nefrolitiasis. Recuerdo un empresario que tenía unos cálculos que parecían pelota de ping-pong y la doctora Lafontaine dice, no, usted no tiene que ir fuera del país. Ya tenía una hidronefrosis. La hidronefrosis es que el riñón no drena y entonces empieza a hincharse. Y a ese empresario cotizante del Estado, se le hizo la intervención, y así como hemodiálisis, y que incluían familiares. O sea que el empresariado en tiempos de Leonel no era un peligro, sino era un aliado del Estado. Ahora el empresariado es un príncipe que dirige todas las políticas del Estado. Y es una debilidad que no podemos aceptar. Porque el Estado, ¿y quién es más fuerte que el Estado? El Estado, hasta una compañía, hasta la casa de usted, la puede declarar de utilidad pública. O sea que si los gobiernos no son serviles, le dan fortaleza al Estado, entonces ese régimen tripartito que había, que era el empleado, que era el empresario y el Estado, que todavía sigue prevaleciendo, eso era fuerte. O sea que el empresariado no era una obstrucción para el Estado, sino un facilitador. Había una simbiosis de correspondencia de servicio entre el Estado. Eso es cuando usted tiene un estadista que sabe mandar. Ahora no, nosotros somos unos serviles del empresariado. Pero usted se imagina, nariz parada, empresario que dice, hasta que no excluyan la cesantía, ahí no va a haber código penal. Oye, yo soy diputado y a mí hay que matarme, pero usted está poniendo loco. Porque es que me enseñaron lo que son la parte del Estado, que son independientes, como es el legislativo, los poderes del Estado, eso es independiente. Eso tienen actividad totalmente diferente, independiente. Ni el Ejecutivo se puede meter con el Congreso. Y el Congreso es la máxima autoridad dentro de esos poderes del Estado. Eso fue lo que me enseñaron a mí en moral cívica. Para que un tipo venga y diga que mire. Entonces porque es que usted cree que está actuando bien, pero mañana le dicen, mire, usted permitió esto y esto. Usted permitió esto. Miren Ramón Alburquerque, que jamás pudo sacar la cabeza porque como senador cambió una ley, la cambió. Y aquí nada se olvida. Aquí nadie va a olvidar que Wellington Arnold dijo, yo quiero INAPA. Y en INAPA el prerequisito es que sea ingeniero, y cambiaron la ley para que él fuera de INAPA, que no ha hecho nada. Se echó un dinero ahí en los bolsillos de Jaina, 400 millones, y ahí no hay un tubo. Entonces eso te lo van calculando a ti como político, y no creas que se olvida eso. Eso no se olvide. Eso no se olvida. Eso no se olvida. Entonces se te lo van acumulando y luego tú eres una entelequia política. Porque es que el pueblo no olvida. Es como este señor, Kelvin Cruz, que
tenía muy buena gestión en La Vega, pero dijo, yo no quiero ser alcalde. Entonces, pero que tú no puedes ser, pero que tú no lo puedes dejar. No. Bueno, pero vamos a facilitártelo. Engaña al electorado que voten por ti como alcalde y luego tú renuncias. ¿Y tú crees que el pueblo dominicano ni de La Vega le va a perdonar eso que hizo Kelvin Cruz? Burlarse del electorado allí en La Vega para ser ministro de Deporte. Bueno, vamos a continuar con el tema. Lo que vamos a hacer, Rafa, como hoy es el día del arrepentimiento, día del desarreglo, día de todo junto, vamos a seguir hasta las 45 para poder hablar del tema medular, que es la miomatosis uterina, sin dejar de lado la parte social. Nosotros mezclamos la medicina con lo pragmático para que la gente lo entienda. Porque es que si tú no asocias la parte material de sobrevivencia del pueblo dominicano, tú no puedes analizar la medicina. En la mayoría de los libros, cuando enfocan una enfermedad como la tuberculosis, dicen que es más frecuente en poblaciones socioeconómicas deprimidas. Y ha sucedido así. Por consiguiente, cuando ustedes ven que yo me derivo con un comentario político, ustedes tienen que coger la parte médica y coger la parte política para asociarlo, porque precisamente no pueden ir separados. Porque yo recuerdo cuando vinieron esos sonógrafos allá en el Gautier, que empezaron a venir hasta 3D, 3 dimensiones. 3D, eso era como una clínica, eso es fortalecer al Estado, fortalecer a los hospitales. Usted fortaleciendo los hospitales, porque ese es un deber de la Constitución, la salud. La salud establece un deber, la salud para el pueblo. Entonces, nosotros estuvimos muy de cerca mirando ese Instituto Dominicano de Seguros Sociales que tenía como buque insignia el Salvador B. Gautier, y las policlínicas se convirtieron en centros de atención primaria. Oye, una época de oro. Entonces uno no entiende cómo nosotros hemos retrocedido tanto. Y sí lo debo entender, es que hablan demasiado mentira. A un pueblo no puede mantenerse en función de mentiras. Usted visita los principales partidos políticos, los principales líderes, y no le dice nada, y luego se destapa con un copy-paste de un decreto que usted tenía el 22, donde la parte vulnerable le siguen dando duro, y donde hay recursos económicos, empresarial, dice que aquí hay una exoneración de más de 300,000 millones de pesos que le dan gasolina, le dan eso, no, eso nada. Oye, son cosas irritantes, indignantes. Oye, ¿dónde se van? Que le quiten el 50% de los recursos a los partidos. ¿Ustedes creen que un partido democrático que abra locales en diferentes pueblos sobrevive con ese dinero que le da la Junta? Porque un personal, la Casa del Pueblo que está en la Benito, eso está lleno de servidores, porque ahí van a hacerse trabajos políticos, reuniones, y tiene que haber un personal asistencial
cuando viene ese cholito de la Junta, eso eso no da para nada, y sale este hombre de que se quitarle un 50%, oye, él no sabe que una ley, esa ley, ¿usted sabe quién fue que la propició? José Francisco Peña Gómez, en aquel acuerdo del 2024, donde se ventiló que estaba hasta el narcotráfico ahí. Entonces Peña Gómez dijo, bueno, vamos que ningún candidato que llegue a la presidencia esté comprometido con el mundo bajo, que daña a juventud. Entonces se sacó ese % para los partidos políticos que no da para nada. Para nada. Para nada. Esos cheles no dan para nada. Porque ahí hay limpieza, ahí hay servicio. No da para nada. Y se sale este hombre con eso. Cuando él puede identificar todas esas pensiones que la dio Alegre, porque eso lo vamos a revisar nosotros. El que no tiene una pensión sustentada en un trabajo, a usted le dieron 90, usted nunca ha dado golpe, porque eso si no. Yo duré 35 años en el Estado. A mí si no me la pueden quitar. Pero cuando usted le dio a esa gobernadora, a esa señora, que estaba en el acuario, 90,000, que nunca había dado ni un golpe ni de barriga, 90,000 pesos. Eso usted sabe que lo va a quitar, quite eso. Así mismo propusieron el otro día que le quiten la pensión al doctor Leonel Fernández, que le toca por ley. Oye, es desesperado, pero vamos a hablar de la miomatosis uterina, porque este programa es tan bueno, te lo digo a ti, que es tan bueno este programa, que se ha mantenido por 16 años, porque aquí hablamos, postulamos conceptos de sustancia, de contenido. Aquí no inventamos ni buscamos una mesita con una mesa. Son temas estudiados y analizados. Por eso la preferencia que ustedes han tenido con nosotros y nos han dado la atención de su preferencia. Y nosotros, como somos servidores, los creyentes somos servidores, entender que esta actividad no genera recursos. Que eso yo lo digo a veces bromeando para que San Pedro me abra de una vez cuando yo suba. Porque esto es nada, lo sabe la empresa, aquí, que nos dan apoyo, la empresa, y que como no somos chantajistas ni mendigos, nosotros no estamos atrás de anuncios. Que el presidente Luis Abinader nos prometió a todos los comunicadores que iba a propiciar la publicidad de forma equitativa y se la da a 4 o a 5. Y el bandido ese que está ahí, ahí ahora, en publicidad en el Palacio, ha venido en esa misma dirección, en la iniquidad, en la desigualdad con los comunicadores. Y hay comunicadores como de la talla que me siento muy orgulloso, díganselo a ellos, un señor llamado Miguel Ángel Núñez y Guillermo, que hacen un trabajo maravilloso a las 9 en el 32, empujando la situación como es. Se llama Resumen Final en el canal 32. Miguel Ángel Núñez
y un señor que se llama Guillermo. Ahora no recuerdo el apellido. Un trabajo maravilloso. Entonces se hacen la diferencia cuando usted ve la dignidad. Miomatosis uterina, con esos sonógrafos empezó a cambiar el abordaje casi sistemático de histerectomía, porque no habían imágenes. La mayoría de los médicos se iban a la parte clínica de una mujer con anemia que empezaba a sangrar y se juntaba el equipo a sacar el útero. Pero con esas imágenes empezaron a diferenciarse los tres tipos de miomas que hay, que son sucerosos, que están en la superficie, los submucosos y los miomatosos, que están en el músculo. Son tres tipos. Entonces, a partir de esa impronta que, oye, se hizo del Gautier una especie de paraíso de salud, increíble, porque Leonel tuvo siempre esa visión. De ahí que el JON, unos médicos que abandonaron un proyecto, Leonel le dijo, ¿cuánto que se necesita? Y el JON santiaguero, para que no se dejen allantar, el JON es un hospital de Santiago, porque tiene una inversión del Estado, ese JON de allá, una de las atracciones de salud, que se estaba arruinando. Y llegaron unos médicos y dicen, pero ven, ayúdanos. Y se hizo esa inversión en el gobierno de Leonel Fernández. Cuando vienen esos sonógrafos, se identifican los tres tipos más frecuentes de miomatosis uterina y se llega a la conclusión que no necesariamente tiene que ser histerectomía. Concomitantemente pedimos unos instrumentos que se hacían en histerografía y usted podía identificar los miomas submucosos, que son los que más sangran. Entonces hicimos una normativa para los miomas submucosos y una de las activistas medioambientales, paciente mía, allá en San Juan, Ana María Cámara, fue una de las que se favoreció, porque tenía un mioma submucoso. El mioma submucoso es que está dentro del útero. Entonces, con la histerografía, tú identificas dónde está. Y te metes por el mismo útero, brum, y lo saca. Como sacan los gastroenterólogos, sacan cualquier tumorcito que puede ser precanceroso. Lo eliminaba e inmediatamente el sangrado disminuía al paciente sin tener que hacerse la histerectomía. Luego, sobre todo en aquellos pacientes que no tenían paridad y que necesitaban conservar su útero, empezamos a hacer las primeras miomectomías, sacándole parte del útero. Como cuando usted tiene una fruta que usted le saca lo que está malo, pero sin afectar la estructura. Usted se come su aguacate. Entonces le sacábamos esa parte del útero y lo suturábamos y resolvíamos el problema. Entonces, para los miomas gigantes, gracias, sí, ya casi, para los miomas gigantes empezamos entonces a hacer lo que se llama el reemplazo hormonal, donde muchos pacientes lo que hacían era sangrado uterino anormal porque estaban en la transición hormonal
y que uno buscaba el equilibrio con su endometrio, donde había más estrógeno que progesterona, donde tú le dabas un poquito más de progesterona y el paciente se le quitaba el sangrado. Y usted se evitaba también la cirugía. Eso fue una época de oro en El Salvador Begotier, pero cuando se tiene voluntad, no engañando a la gente. Cuando se tiene voluntad. Y yo puedo dar ese testimonio como médico. Fin de semana, los trabajadores, el trabajo dignifica, ningún trabajo es indigno, pero usted tiene que hacer un trabajo en función de un servicio. Usted no puede ponerse a vender aguacate frente a un residencial, porque usted no puede romper las normas. Entonces, es buscar la forma de usted integrar al trabajador, que ese trabajador en un momento determinado sea un cotizante de la seguridad social. Pero si usted no lo ayuda a ese emprendedor toma sus propias normas y cree que puede poner un lugar de aguacate frente a tu casa. Y por eso es que la informalidad en este país anda por un 56%, que se necesitan para incorporarlo a la seguridad social. Pero no hay forma, porque es que el Estado ni le ayuda ni propicia en este Día del Trabajador que ellos como emprendedores arranquen con microempresas y esas microempresas se conviertan en asegurados y que forman parte del sistema. Un 56% de los dominicanos realizan trabajos informales. Vamos a esta canción que seleccioné. A propósito, me dicen que Rafael viene para acá, para el país. Él tomó esta canción para todos los trabajadores. Él tomó esta canción de Los Panchos y prácticamente le dio una pela a Los Panchos. Qué hombre más terrible. Transformó esta canción de usted puede hacer la comparación Los Panchos y como lo hace Rafael. Amor, no me quieras tanto, para todos los trabajadores que algún día tendrán un nuevo amanecer. Suéltame. Bueno, que disfruten este fin de semana, Día Internacional de los Trabajadores. No encuentra sin esperanza. El senador Omar Fernández propuso una indesa que no se ha cumplido para, de una forma u otra, tratar de mitigar la inflación que está sufriendo el pueblo dominicano, donde los que trabajan no le alcanzan y los que no trabajan no pueden. Entonces, en tal sentido, nosotros le decimos a este pueblo que tenemos que tomar educación, tenemos que pensar, alejarnos de los vicios, y pensar en el país. Porque es que no podemos así. Cuando los tres poderes del Estado, que son independientes, que usted debe conocer como ciudadano, que los tres poderes del Estado son independientes y que el principal de los poderes del Estado es el Congreso. Usted no puede decirle a un empresario, no puede decir hasta que esto no se va a aprobar. Es un desafío, un atrevimiento a uno de los poderes del Estado,
Quiero exhortarle, sí, dame un poquito, de exhortarle a los televidentes que aparte de este programa, vean en el 32 a Miguel Ángel Núñez y a Guillermo Tejeda en resumen final. Eso es como a las 9 en el canal 32, para que tomemos conciencia, porque que no van a acabar. Nos van a acabar, nos van a acabar, porque nos dicen una cosa por otra. Suéltame, buen fin de semana.